Buenas tardes. Muy bien, entonces voy a responder a tu duda en este momento. Voy a comenzar justamente hablando, haciendo un breve así repaso de lo abordado en esta semana número 9, que corresponde al sistema nervioso y los órganos de los sentidos. Muy bien. Bueno, esta semana para plantearte así de manera muy general, esta semana se aborda lo que es primero los tipos o modelos de sistema nervioso, ¿no? Siendo el más sencillo el reticular, luego le sigue el ganglionar y finalmente el tipo encefálico, donde se encuentran ya los individuos más complejos, aquellos que ya van a presentar, ¿no? Una dilatación llamado encéfalo unido a su médula espinal. Muy bien, entonces quiere decir que los que presentan un sistema o un modelo de sistema nervioso más simple, sencillo, son, por ejemplo, obviamente los seres más sencillos que hay, que pueden ser los nidarios, ¿no? Por ejemplo, y ahí lo tienes en esta diapositiva. Si hablamos un poquito de complejidad, ya hablamos de un modelo ganglionar, y ahí podemos encontrar platelmintos, anélidos, artrópodos, ¿no? Ya se entiende que los cuerpos neuronales estarían formando ya o estarían asociando para formar ganglios. ¿No? Igual también sucede en los moluscos, como es el caracol o los cefalópodos, ¿no? Y también tenemos, ¿no? Los equinodermos. Finalmente, el que te decía, el modelo de sistema nervioso más complejo es el modelo encefálico, constituido, claro, por una zona dilatada llamada encéfalo y una prolongación llamada médula espinal. Muy bien. Es así que luego, pues, de haber presentado los tipos de sistema o modelo de sistema nervioso, pues es preciso abordar o puntualizar, ¿no? ¿Qué ocurre en los vertebrados? ¿Cómo es el sistema nervioso en los vertebrados? Bien sabemos que en los vertebrados este sistema nervioso va a ser, claro, un poco más complejo, permitiendo, ¿no? Que la respuesta, ¿no? Pueda ser conducida mucho más rápida, ¿no? Esto es debido pues a la presencia ya, en este caso, ¿no? De nervios, ¿no? Nervios tanto raquídeos como craneales. ¿Listo? Y claro, este camino que sigue, ¿no? Desde la llegada del estímulo y que para que sea concretada en una respuesta, este camino que sigue, ¿no? Sería justamente este camino llamado el arco reflejo. Es el camino que sigue el, el, discúlpense con la garganta que se me... Este camino que sigue el impulso nervioso desde la llegada del estímulo, concretado en una respuesta para que sea materializado, ¿no? Gracias a estos órganos efectores que pueden ser tanto los músculos como las glándulas. Muy bien. En una siguiente diapositiva se te muestra cuál es el camino que sigue, pues, este impulso nervioso desde la llegada del estímulo, que como dice ahí en la diapositiva, esto todo cambio físico-químico que se va a producir, sea tanto en el medio externo e interno. Y la respuesta viene a ser justamente cómo se materializa esto. ¿No? Es una acción que va a ser producida en reacción a un estímulo. Ese camino es el arco reflejo, ¿no? Desde la llegada del estímulo a un receptor que puede estar ubicado de repente, el receptor puede estar ubicado, no sé, en la piel, puede estar ubicado en nuestros ojos, o de repente puede estar ubicado en nuestra nariz, ¿no? Por eso que vamos a hablar más adelante de dónde se encuentran ubicados estos receptores, ¿no? Llega el estímulo, es captado por el receptor y luego conducido a través de los nervios. Muy bien. ¿Qué es un nervio? ¿A qué nos referimos con un nervio? Viene a ser justamente un conjunto de fibras, ¿no? Que van a estar envueltas, ¿no? Son fibras nerviosas que van a estar envueltas en tejido conectivo. Y a su vez estas fibras van a estar conformadas por neuronas, que van a ser justamente las células que van a encargarse de conducir este impulso nervioso. Por eso decimos que si las neuronas se asocian y van a conducir,
¿no? Este impulso hacia el centro integrador, este centro integrador que puede ser o el encéfalo o la médula, que son los componentes del sistema nervioso central. Entonces, este camino que recorre, ¿no? El impulso desde el receptor hasta el centro integrador es justamente una transmisión, ¿no? Se le dice sensitiva, ¿no? Quiere decir que hay una conducción sensitiva, ¿no? Gracias a neuronas sensitivas. En cambio, cuando este centro integrador se encarga ya de elaborar la respuesta, la cual va a ser efectuada gracias a un órgano efector, el camino que sigue el impulso nervioso a través de este camino, estos nervios que se dirigen al órgano efector, viene a ser, pues, estaría conformada ya por neuronas motoras. Muy bien. Entonces hay que precisar eso, ¿no? Desde el receptor hasta el centro integrador estaría conformada por neuronas sensitivas. Desde el centro integrador hasta el órgano efector estaría conformado por neuronas motoras. Muy bien. Este camino que está siguiendo el impulso nervioso, como te dije, se denomina el arco reflejo. Muy bien. Ahora, continuando, para hablar de más características de nuestro sistema nervioso, es preciso mencionar ¿y cómo se da la transmisión del impulso nervioso? ¿Qué es lo que implica transmitir este impulso nervioso? Muy bien. Entonces, para la transmisión del impulso nervioso, como estamos viendo en la imagen, obviamente está involucrado pues nuestras células nerviosas que son las neuronas. Muy bien. De esta manera, el impulso nervioso a través del axón, que viene a ser una parte de la neurona que está enfocado en la transmisión, ¿no? Esta transmisión es unidireccional, quiere decir en una sola dirección, ¿no? Y recordarás que el axón de nuestras neuronas se encuentra mielinizado. ¿Qué significa? Que va a presentar mielina, las vainas de mielina. Muy bien. De esta manera, como está mielinizado, lo que te voy a mencionar a continuación ocurre, ¿no? En los segmentos que está desprovisto de mielina. Muy bien. ¿Qué ocurre en estos segmentos desprovistos de mielina? Como estamos viendo a continuación, ¿no? En estas zonas, estamos viendo que encontramos que la fibra se encuentra polarizada. ¿Qué significa? Que la membrana externa se encuentra cargada positivamente. En cambio, la membrana interna, la zona interna, mejor dicho, se encuentra cargado de manera negativa. Pero cuando pasa el impulso, ¿no? De alguna manera como que se invierten las cargas, ¿no? Pasa el impulso y ahora la carga negativa es afuera y la carga positiva dentro. Muy bien. Entonces decimos que aquí la fibra se ha despolarizado, o sea, a medida que pasa el impulso, la fibra se despolariza, como lo estamos viendo en esta zona de aquí. A ver, voy a activar aquí mi lapicito para que te des cuenta en dónde me encuentro. Estamos por aquí, ¿no? Como te dije, la fibra, ¿no? Del axón se encuentra polarizada, quiere decir que externamente positiva e internamente negativa. Pero cuando pase el impulso que está por acá, muy bien, te darás cuenta que la fibra se despolariza. Muy bien, quiere decir que va a haber un cambio en las cargas. Ahora afuera es negativo y dentro positivo. Pero esta despolarización no es para siempre, es temporal mientras que pase el impulso nervioso.
Quiere decir que luego va a volver a la normalidad, por decirlo así, se va a repolarizar. Muy bien. Y cuando se repolariza, obviamente se toma su tiempito, que por cierto es bastante rápido, ¿no? Puede tomarse un tiempo de 0,002 segundos, ¿no? Máximo 0,005 segundos, ¿no? Este tiempo que se demora, ¿no? Para que la fibra vuelva a repolarizarse, se llama el periodo refractario. Y en este tiempo no puede volver a pasar a otro impulso nervioso. Hasta que la fibra nuevamente vuelva a la normalidad, puede ya pasar un siguiente impulso nervioso. Pero como te das cuenta, la transmisión, o mejor dicho, para que la fibra se torne nuevamente a la normalidad, es súper rápido, ¿no? Entonces, esta transmisión o la dirección del impulso, como te dije, se da en una sola dirección. En el primer caso, estamos viendo lo que ocurre en una fibra desmielinizada, o sea, que no tiene mielina. Estás viendo cómo se da la conducción. Pero, ¿qué pasaría si la fibra en una siguiente imagen estamos viendo que contiene las vainas de mielina? ¿Dónde se realizaría esta transmisión del impulso nervioso? ¿Qué me dicen ustedes? Ocurre, ¿no? En la zona desprovista de mielina o en la zona de mielina. ¿Dónde ocurre lo que te acabo de explicar? Este cambio justamente en las cargas. ¿De dónde estamos hablando? O sea, ¿eso qué es? La fibra, o mejor dicho, la zona de la vaina de mielina o la zona libre de mielina. Esto que te estoy señalando con la flechita. ¿Eso dónde está ocurriendo? ¿En qué parte del axón? ¿En la vaina de mielina o en las zonas donde no hay mielina? En la zona donde no se encuentra mielina. Ya, y esas zonas tienen un nombre, ¿te acuerdas? Sí. Los nodos de Ram, los nodos de Ranvier, ¿cierto? Quiere decir que acá está, y lo dice, ¿no? Por aquí. El nódulo de Rambier. El nodo de Ranvier, ahí está, ¿ves? El nodo de Ranvier son las zonas del axón desprovistas de mielina, o sea que no hay mielina. Y si lo que te acabo de explicar con respecto a la conducción o el paso del impulso nervioso, si se da solo en esas zonas donde encontramos, ¿no? A ver, te lo voy a poner aquí. Si solamente ocurre eso aquí en estas zonas desprovistas, aquí nada más, ¿qué te hace entender? Que la conducción, pues, no podría pasar por estas vainas de mielina, ¿no lo crees? No pasa por acá. Entonces, ¿cómo sería la conducción? Se daría una liberación en la Sería membrana. así, ¿no? Saltatoria, ¿cierto? Porque no podría pasar por aquí. Entonces tiene que saltar. Entonces, y tú dirás, profesora, ¿y qué gano que esté saltando el impulso nervioso? Ganas algo, que la velocidad de su transmisión sea mucho Más más, veloz. exactamente, mucho más rápido. Puedes imaginar que en el ser humano o en los mamíferos, la transmisión del impulso nervioso puede llegar a ser de 120 metros por segundo. O sea, es una velocidad bastante impresionante, ¿no lo crees? Y esto es gracias a que esa transmisión se dé a través de estas zonas desmielinizadas conocidas como nodos de Ranvier. Muy bien. ¿Listo? Entonces, hasta ahí vamos bien con respecto a cómo se da la transmisión del impulso nervioso. Muy bien. Entonces tú dirás, muy bien, el impulso nervioso llegó por aquí a la zona de en la zona terminal y luego viene aquí otra neurona, ¿cierto? Otra neurona, acá estamos viendo la zona de su soma, estamos viendo acá el axón, ¿no? Pero sobre todo acá está el soma con sus dendritas, ¿no? Que están en contacto con esa primera neurona. Entonces, esta unión funcional, ¿no? Este contacto que estamos viendo por aquí, ¿no? Corresponde a lo que denominamos como la sinapsis, ¿cierto?
Pero sí es preciso mencionarte que la sinapsis no solamente ocurre entre dos neuronas. La sinapsis también podría darse entre una neurona y una célula efectora. ¿Ya? Eso es bueno precisar. Que cuando hablamos de la sinapsis, no solamente ocurre entre dos neuronas, sino también entre una neurona y una célula efectora, por si acaso. Ya es bueno precisarlo, chicos. ¿Listo? Ahora, en el ejemplo que te estoy mostrando a continuación, estamos viendo, ¿no? Un caso de sinapsis entre neurona a neurona. Una neurona por aquí, esta primera neurona, recibe el nombre de neurona presináptica. Muy bien. Esta neurona presináptica, estamos viendo por aquí lo que es su botón sináptico, ¿no? O sea, uno de sus piecitos, por decirlo así. Y por acá tenemos la segunda neurona, la neurona posináptica. Y acá estamos viendo la zona de su cuerpo, o puede ser la dendrita, dependiendo, ¿no? Pero eso puede ser el cuerpo de la siguiente neurona. Muy bien, entonces, ¿cómo se da la transmisión del impulso nervioso de neurona a neurona? Porque en el primer caso vimos cómo se transmitió a través del axón. Pero luego tú dirás, ¿y cómo se da la transmisión ahora entre neurona y neurona, por ejemplo? ¿No? En este preciso caso es neurona a neurona. Entonces estamos viendo que la primera neurona presenta unas vesículas, las cuales contienen pues neurotransmisores, los cuales cuando entran en contacto con la membrana, se fusiona esta vesícula permitiendo que se libere a este espacio sináptico. Este espacio se va a liberar este neurotransmisor, el cual va a ser captado por los receptores de la segunda neurona. Por eso que la segunda neurona tiene unos receptores que van a ser específicos contra estos receptores estos neurotransmisores que se están liberando en este espacio. Muy bien. Entonces, por eso decimos que entre neurona y neurona va a haber un ligero espacio. Muy bien. Este espacio llamado sináptico. ¿Listo? Y va a haber una distancia adecuada entre ambas neuronas para que pueda darse justamente la liberación de estos compuestos. Muy bien. Entonces, es preciso también mencionarte que algo importante de la sinapsis es justamente esta contigüidad que existe, ya que no estamos viendo que la célula está totalmente pegadita, ¿no? Hay una ligera hendidura que puede medir hasta 120 Armstrongs. Muy bien, que permite, como te dije, tiene un papel importante en justamente ser el espacio donde se van a liberar estos neurotransmisores. Muy bien. Listo, chicos. Luis, Dime, te escucho. entonces se podría decir que las neuronas están separadas. Claro, claro. No, no me voy a decir que están totalmente separadas, sino que hay una ligera separación que permite justamente que se dé la descarga de estos neurotransmisores. Entonces, Ujú. ¿esto podría decir que las neuronas nunca están juntas? Lo que, lo que pasa, chicos, es que dependiendo de cuál sea la función de cada célula, tú sabes que hay células que están totalmente pegaditas creando complejos de unión y otras no. En el caso justamente de las neuronas, eh, hay justamente este espacio llamado espacio sináptico, ¿ya? Por eso decimos que en la sinapsis no hay continuidad, sino lo que hay contigüidad nerviosa. ¿Ya? Es algo importante que te acuerdes de ello, ¿ya? Porque el contacto que se establece entre estas dos células es un contacto estrecho, ¿no? Por una contigüidad nerviosa. Muy bien. Listo. Entonces, estamos viendo, y bueno, espero haberte respondido, Alexander, cuando me hacías la pregunta a través del chat. Cuando hay este cambio,
justamente se da esta despolarización, ¿no? Pero cuando vuelve a la normalidad se repolariza, permitiendo que pase el impulso nervioso nuevamente. Estamos hablando de ese primer punto, que creo que ahí va la pregunta, ¿no? De Alexander a su momento, cuando Sí. justamente, preguntaba aquí, cuando estábamos hablando del impulso nervioso, ¿no? Repito, para quienes han entrado recientemente, hablábamos de cómo se da justamente la transmisión del impulso nervioso a través del axón. En este primer ejercicio, acá que te estoy señalando con una flecha, te propone un axón sin vaina de mielina. ¿Qué pasaría si el axón no tiene vaina de mielina? Entonces te propone, ¿no? Sabemos que en la parte externa de la fibra del axón está cargado positivo, internamente negativo. Esto hace que se cree un potencial de acción en las que permite el ingreso de sodio, salida de potasio, ¿no? Es algo que se crea este potencial de acción, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si el impulso nervioso pasa? Despolariza la fibra, o sea, hace que las cargas se inviertan, por decirlo así, pero esto no dura mucho. Otra vez la fibra va a querer volver a su normalidad, va a volver a repolarizarse, pero el tiempo que demora en volver a la normalidad es un tiempo de 0.002 segundos, máximo 0.005 segundos, tiempo que se llama el tiempo refractario. En ese tiempo, en ese lapso en el cual está por volver a la normalidad, no puede volver a pasar otro impulso. Tiene que volver a repolarizarse para que pueda continuar un siguiente impulso, porque los impulsos están que pasan y pasan, pero claro, tiene que volver a repolarizarse para que continúe otro impulso, ¿ya? Entonces, esa es cuando la fibra está sin vainas de mielina. Pero ahora, ¿qué pasaría si tuviese sus vainas de mielina? Si tuviese estas vainas de mielina, lo que te acabo de explicar previamente no ocurre en la vaina de mielina, sino ocurre en los pequeños segmentos desmielinizados. Y esos pequeños segmentos, tú te has percatado, ¿cómo se llama? Esos pequeños segmentos se llaman los nodos de Ramier. Por eso que te dije hace un rato, por eso que la conducción del impulso a nivel del axón es saltatoria. Muy bien. Ahora, una vez que recorrió todo el axón y está llegando a la zona terminal, ahora, ¿cómo se da la conducción? Te decía, ¿no? De esta neurona a otra neurona. Esto se da a través de una sinapsis, ¿no? Que puede ser, como te dije, a través de una neurona y otra neurona, o también la sinapsis se refiere a la interacción de una neurona con una célula efectora, ¿no? Con una célula efectora. En el caso acá del ejemplo es entre neurona y neurona, ¿no? Donde tenemos una neurona, la primera neurona llamada presináptica y la segunda es la posináptica. Y como te diste cuenta, en este espacio que hay llamado hendidura sináptica o espacio sináptico, se va a dar la liberación de neurotransmisores por parte de la primera neurona. Y la segunda lo que va a hacer es captar estos neurotransmisores porque va a contener receptores. ¿Muy bien? Listo, chicos. Entonces, continuamos, ¿no? Continuamos. Si es que, claro, no hay una duda en particular hasta este punto. Entonces, sabiendo algunas características importantes del sistema nervioso, es preciso mencionarte, ¿no? A continuación, cómo es nuestro sistema nervioso, ¿no? Y ahí justamente vamos en breve a responder la duda de tu compañero que me plantea al inicio de la clase, ¿no? Sobre justamente varios puntos del sistema nervioso humano. El sistema nervioso va a estar dividido o vamos a encontrar dos tipos. Por un lado, el sistema nervioso central. Este sistema nervioso central está conformado por dos componentes. Estos dos componentes son el encéfalo y la médula espinal. Muy bien.
Y a partir del encéfalo y la médula, tú sabes que van a salir pues los nervios. Por esa razón, como los nervios van a ser los encargados de llevar, ¿no? Conducir a diferentes partes del cuerpo, ¿no? Por eso que decimos que tanto los nervios craneales que emergen o salen del encéfalo y los nervios espinales que están relacionados con la médula espinal van a conformar a ese sistema nervioso periférico. Muy bien. Entonces, hay dos tipos de sistema nervioso, central y periférico. El central está conformado por encéfalo y médula espinal. Y el periférico está conformado por nervios craneales que se originan del encéfalo, los nervios espinales de la médula espinal, y también es preciso mencionar al famoso sistema autónomo vegetativo, el simpático y el parasimpático. Muy bien, ellos conforman al sistema nervioso periférico. ¿Listo? Y de esto se va a hablar a continuación. Luego, es preciso, y puede ser preguntar examen, que te pregunten, muy bien, tú sabes que a partir del ectodermo se origina nuestro sistema nervioso. Y esto es porque el tubo neural se forma a partir de este tejido embrionario. Pero sabemos que con el desarrollo, ¿no?, embrionario, aparecen de este tubo neural vesículas. Se van a formar vesículas llamadas primarias. ¿Y cuáles son estas vesículas primarias? Estas vesículas primarias se denominan prosencéfalo, mesencéfalo y robencéfalo, ¿no? Esta es la zona, esta zona superior o dilatada, ya sabemos que se llama encéfalo. Muy bien, este es el encéfalo. Y acá abajito, ya lo estás viendo, es la médula espinal. Muy bien, acá abajito, perdón, aquí abajito está la médula espinal. Así que nos enfocamos en esta parte dilatada que es el encéfalo. Muy bien. Continuando con estas vesículas primarias, sucede que luego, partiendo de estas vesículas primarias, se forman a su vez vesículas secundarias. Por ejemplo, del prosencéfalo se deriva el telencéfalo y el diencéfalo. Del mesencéfalo se mantiene el mesencéfalo. Del robencéfalo se derivan el metencéfalo y el mielencéfalo. Muy bien. Y luego, a partir justamente de estas vesículas secundarias, se van a ir formando las diferentes estructuras o componentes del encéfalo. ¿Cuáles son los componentes de nuestro encéfalo? ¿No? Te voy a mencionar, ¿no?, a continuación cuáles son estos componentes del encéfalo. Sabemos que nuestro encéfalo, que viene a ser la porción superior, la porción dilatada, ¿no?, de nuestra médula espinal, que está por encima de la médula espinal, tú sabes que el encéfalo en el hombre es bastante considerable, ¿no? Considerable ¿no?, la diferencia que hay con respecto a la médula, ¿no? Entonces sabemos que este encéfalo, ¿no?, ha surgido a partir de estas tres dilataciones primarias, ¿no?, del tubo neural, y estas van a dar lugar a lo que se llama, pues, al cerebro anterior, cerebro medio y posterior. ¿Cuáles son? Estas de aquí. Estas corresponden al cerebro anterior. Esta de aquí es el cerebro medio. Y por acá tenemos al cerebro posterior. Muy bien. ¿Listo? Ahí están los tres tipos de cerebro, entre comillas. El anterior, medio y posterior. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Recuerda que si tuvieses una duda en particular, como les lo indiqué al inicio de esta sesión, participa a través del chat o levantando la manito para darte, pues, la oportunidad de que actives tu audio, ¿ya? Entonces, descuida, puedes plantearlo también por el chat si es que no quieres activar audio. Muy bien. Entonces, el encéfalo vamos a dividirlo en tres zonas: cerebro anterior, medio y posterior. Vamos a hablar de cada una de ellas. Comenzamos entonces en una siguiente diapositiva a mencionar a estos componentes del encéfalo.
porque estamos hablando del encéfalo en este momento. Muy bien. Entonces, observa bien, el encéfalo tiene una zona anterior donde vamos a encontrar, ¿no?, a los hemisferios cerebrales, el tálamo, el hipotálamo. El cerebro medio, que es el mesencéfalo. El posterior encontraremos al puente de Barolio, al cerebelo y al bulbo raquídeo. Muy bien. ¿Listo? Este puente de Barolio también es conocido como la protuberancia. Muy bien. Y vamos a continuación a hablar, ¿no?, de estos componentes. Ahí está otro enfoque, otra imagen de nuestro encéfalo, ¿no? Y estamos viendo los principales componentes, ¿no? Tanto del cerebro anterior, medio y posterior. ¿Listo? Entonces, aquí comenzaremos, pues, hablando del cerebro, pues, anterior. Este cerebro anterior, conformado, pues, por el cerebro propiamente dicho, esto es, vamos a encontrar a los hemisferios. Tú sabes que tenemos por un lado el hemisferio izquierdo y por otro el hemisferio derecho. Recuerda que estos hemisferios ligeramente separados todavía se mantienen unidos a través de una estructura llamado cuerpo calloso. Muy bien. Recuerda que nuestro cerebro es el órgano más voluminoso, complejo, importante del sistema nervioso. Pesa un aproximado de 1.200 gramos, ¿no? Y como te has dado cuenta, hay una cisura que lo divide en dos hemisferios, pero que todavía se mantienen unidos por este cuerpo calloso. Pero estamos viendo que externamente a cada hemisferio, estamos viendo surcos, cisuras. Por ejemplo, acá arribita, estamos viendo en esta imagen, tenemos la cisura de Rolando. Esta cisura de Rolando, ¿no?, va a determinar la formación de dos lóbulos, en este caso frontal y parietal. Acá está. El lóbulo frontal y parietal, debido a la presencia de esta cisura, que está por acá, la cisura de Rolando. Muy bien, ahí está la cisura de Rolando, acá. ¿Listo? Luego tenemos otra cisura llamada la cisura parieto-occipital o occipital, ¿no? Está por aquí. Esta cisura determina, pues, la presencia de un lóbulo llamado occipital. Y luego tenemos el otro llamado, pues, la cisura de Silvio, que se encuentra por aquí, de la cisura de Silvio. Esta cisura de Silvio determina justamente al lóbulo temporal. Muy bien. Esos son los lóbulos que se van a determinar debido a la presencia de estos surcos o fisuras. Muy bien. Cada lóbulo está relacionado con alguna función. Muy bien, esto me imagino que también en otro curso en psicología, para ser preciso, se ha profundizado también. Igual acá lo vamos a mencionar, también bastante puntual, claro. Con respecto al lóbulo frontal, sabemos que en este lóbulo está justamente el área motriz, el área psicomotriz, el centro del lenguaje, el movimiento de la escritura. Ese es el lóbulo frontal. El lóbulo parietal, más que nada, es un área de sensibilidad, un área psicosensitiva y es el área del centro de comprensión de las palabras escritas. En cambio, el centro de comprensión de las palabras habladas tiene que ver con el lóbulo temporal, ya que ahí está el área auditiva, ¿no? Y finalmente, el lóbulo occipital, el que se encuentra en la parte muy posterior, tiene que ver con el área visual, ¿no? Es el área psicovisual, esta parte posterior. ¿Listo? Entonces ahí justamente he mencionado los puntos claves relacionados para cada lóbulo. Muy bien. Ahora, al interior de cada hemisferio, sabemos que son dos, ¿no? El hemisferio izquierdo y derecho, ¿verdad? Cada hemisferio
internamente existe una cavidad. Esa cavidad se llama ventrículo lateral, por si acaso. Y sabemos también que cuando hablamos del cerebro, decimos mucho la sustancia gris. ¿Por qué? Porque la sustancia gris se va a encontrar en la zona de la corteza cerebral, ¿no? O sea, externamente, chicos, es sustancia gris. Pero si tú haces un corte, ¿no? E internamente no vas a encontrar sustancia gris, sino sustancia blanca. Repito, la zona del encéfalo, en este caso el cerebro, externamente sustancia gris e internamente sustancia blanca, por si acaso. Muy bien. Y se aplica también a toda estructura del encéfalo. Muy bien. Listo, chicos. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? Pasamos a otro componente del cerebro anterior. Ese otro componente u otros componentes van a ser, a ver, me voy a una siguiente diapositiva. Ahí está, el tálamo y el hipotálamo. Ajá. Muy bien, en breve, cuando llegue a ese punto, te explico sobre los receptores. ¿Listo? Entonces, aquí estoy respondiendo las dudas de su compañero. Hubo un compañero que ingresó primero y me planteó varios puntos que necesitaba que le precisara. Entonces, estoy acabando con esa primera duda y continúo con los receptores de la piel. No te preocupes. Muy bien, entonces continuando, vamos ahora pues a explicar los otros componentes del cerebro anterior, ¿verdad? Estábamos ahora con el tálamo y el hipotálamo. ¿Bien? Entonces, con respecto al hipotálamo, le hemos hablado la semana pasada, ¿te acuerdas cuando se habló del sistema endocrino? Muy bien, entonces, si bien recordarás, cuando se habla del sistema endocrino, hay una glándula maestra, la hipófisis, ¿te acuerdas? Muy bien. Pero recordarás que la hipófisis era regulada, la pituitaria, ¿no? Era regulada por un componente del sistema nervioso. Ese componente del sistema nervioso era el hipotálamo, ya que el hipotálamo tiene pues una función neuroendocrina, muy bien, va a regular a la glándula maestra, pero también como componente del sistema nervioso tiene sus funciones, como por ejemplo va a regular lo que es la ingestión de sólidos, la ingestión de líquidos, la temperatura corporal, la presión sanguínea. También va a regular el estado emocional, el impulso sexual, el apetito, la sed, el sueño, entre otros. Luego tenemos el tálamo. El tálamo también es otro componente del cerebro anterior. El tálamo, más que nada va a llevar información sensorial que proviene de la vía sensitiva, sea principalmente auditiva y visual, y lo que hace simplemente es actuar como filtro, o sea, deja pasar solamente informes sensitivos que sean relevantes, de importancia. Eso es lo que hace el tálamo, filtrar. Muy bien. Listo, entonces ahora nos vamos al cerebro posterior, ¿ya? Porque en clase, ¿no? Nos vamos a enfocar solamente del cerebro anterior y posterior, nada más. No se va a hablar del cerebro medio. Entonces ahora vamos a hablar del cerebro posterior. Con respecto al cerebro posterior, comenzaremos con el cerebelo, que estamos viendo justamente aquí. Aquí está el cerebelo. Muy bien. El cerebelo, ¿no? Como lo estás viendo, externamente es sustancia gris, pero si tú haces un corte en la parte interna, vamos a encontrar sustancia blanca. Entre las funciones más importantes van a ser a continuación, ¿no? Primero, va a reforzar la energía de las contracciones musculares, ¿no?
profesora, pero ¿qué pasaría si de repente sufro una lesión, un golpe a nivel de cerebelo y justamente relacionado con el refuerzo de la energía de las contracciones musculares? Pues se ha visto, por ejemplo, en animales que no tienen cerebelo, presentan músculos flácidos, contracciones no enérgicas. Entonces, decimos, claro, está relacionado con las contracciones musculares y podría haber una disminución del tono muscular. Si hay una disminución del tono muscular, eso se llama atonía. Pero si hay una debilidad muscular que es diferente, eso se llama astenia. ¿Ya? Igual te lo voy a anotar por aquí, ¿ya? Por si se te olvida, es preciso mencionarlo. A ver, por acá. Lo que te decía hace un rato de disminución del tono muscular es atonía. Y con respecto a la debilidad muscular se llama astenia. ¿Ya? Eso es debido justamente si es que hay lesión a nivel del cerebelo, ¿no? Si hubiese lesión también en otra zona que está involucrada con la postura y el equilibrio, si hubiese un golpe o lesión, ¿tú qué crees? ¿Que la persona podrá estar con buena postura y bien equilibrada o caminaría como si estuviera borracho? Eso se llama ataxia. Caminar como si estuviera ebrio debido a una lesión del cerebelo. Eso se llama ataxia. Y finalmente, recuerda que el cerebelo es un órgano importante de coordinación de movimientos finos. ¿Qué pasaría si hubiese también una lesión a nivel de cerebelo en otra zona que está relacionada con la coordinación? Obviamente, la persona no podría llegar a su fin. Por ejemplo, si de repente tu objetivo es llegar hacia, tú has localizado tu objetivo, quieres llegar hacia ese cuaderno y te diriges, pero no llegas a tu meta, te desvías. Eso se llama dismetría cerebelosa. Muy bien. Entonces, esos son justamente consecuencias de alguna lesión a nivel del cerebelo. Finalmente, para terminar ya el cerebro posterior, vamos a hablar del bulbo y también del puente de Baroglio o protuberancia. El bulbo Profesora, raquídeo, sí, dime, te escucho. entonces cuando una persona está en estado de ebriedad, ¿se podría decir que su parte del cerebelo no está funcionando Ah, no, correctamente no, o no, no, no. Fue un comparativo. Nada más, te hice una comparación. No estamos hablando de que la persona esté ebria, estamos hablando de su forma de caminar. no, me Su refiero a si qué consecuencias tiene el alcohol dentro del cerebro? Ah, estamos hablando ya de otra cosa. A ver, ese es otro punto. Eh, Cuando una persona está en estado, pues, ¿no? Está ebrio, obviamente, cuando hay un excesivo consumo de alcohol, obviamente, pues, afecta al sistema nervioso, afecta, ¿no? Eh, a nivel muscular, o sea, tiene múltiples efectos, ¿no? Entonces, obviamente tu reacción, tu respuesta es diferente, ¿no? Entonces, claro, no es algo, es algo temporal, a diferencia de lo que te estoy hablando a continuación, ¿no? Entonces, por eso que cuando yo te decía que la ataxia es como caminar como si estuvieras ebria, simplemente era un comparativo, ¿no? No es que, ¿no? Pero sabemos que el alcohol a largo plazo puede causar, pues, problemas cardíacos, accidentes cerebrovasculares, tú sabes que también podría causar, no sé, una enfermedad a nivel de hígado, problemas digestivos, etcétera, ¿no? Eso es ya a largo plazo. Muy bien. Y como también sabemos, tú sabes que el alcohol puede también acelerar lo que es el corazón, temblor en las manos, problemas para dormir, ¿no? Ansiedad, entre otros.
¿no? Entonces, eso se ve de manera ya generalizada, ¿no? Muchos sistemas van a verse perjudicados, como te das cuenta, no solamente específicamente el nervioso, sino varios aspectos, ¿no? Esos son los efectos del consumo del alcohol. Sí, muy bien. Pero lo que yo te decía hace un rato, caminar como si estuvieras ebrio, es porque si tienes una lesión a nivel del cerebelo, pues no vas a mantener una postura, un equilibrio, sino vas a estar todo como que caminando en zigzag. En cambio, ahora que tú estás bien, puedes mantenerte equilibrado, ¿no? Caminar correctamente. Ya, ese era el ejemplo que querías hacerte llegar. Muy bien. Con respecto al tallo cerebral, este último punto, te decía, ¿no? El tallo cerebral está conformado por el bulbo, que lo tenemos por aquí, y la protuberancia. La protuberancia también es conocida como puente de Barolio. Ya, y lo voy a poner por acá. La protuberancia también es conocida como el puente de Barolio. ¿Listo? Esta protuberancia es una masa nerviosa situada en la superficie anterior del bulbo. Y acá está el bulbo. El bulbo, por otro lado, es una porción comprendida entre la médula y la protuberancia. Pero ambos van a constituir una porción importante para nuestra vida, porque allí se van a localizar importantes centros nerviosos. Por ejemplo, en este tallo cerebral vamos a encontrar al centro moderador del corazón y de la respiración. En este tallo cerebral, conformado tanto por bulbo y protuberancia, vamos a encontrar el centro de la función digestiva. Quiere decir, los centros de succión, secreción salival, deglución, secreción gástrica. Muy bien, entonces por eso decimos que el tallo cerebral es muy importante o indispensable para nuestra vida. Muy bien. ¿Listo? Entonces, repito, para quien me había preguntado acerca justamente de estos puntos. Cuando hablamos del sistema nervioso, el sistema nervioso son de dos tipos, central y periférico. El central está conformado por encéfalo y médula espinal. A su vez, el encéfalo podemos reconocer tres zonas, cerebro anterior, medio y posterior. El cerebro anterior está conformado por el cerebro propiamente dicho, el tálamo y el hipotálamo. Luego, el cerebro posterior está conformado por cerebelo y tallo cerebral, que te lo acabo de explicar. Muy bien, hasta aquí se termina la parte del encéfalo. Muy bien. Y creo que hasta ahí respondí a tu duda, ¿cierto? ¿O tenías otra duda? ¿Quién me había preguntado inicialmente? ¿Listo? Entonces, a continuación continúo, no te preocupes, pero ya de una manera un poco más rápida para poder llegar a la siguiente pregunta. Luego está la médula espinal, ¿no? Tú sabes que la médula espinal se dispone ya a continuación del bulbo raquídeo y se extiende hasta la zona lumbar, como lo estamos viendo. Por ejemplo, es típico la representación de la médula espinal. ¿Cómo sabes que se trata de la médula espinal? Porque sabemos que si hay un corte transversal, vamos a encontrar en la parte central una disposición en forma de H de la sustancia gris. Ajá, sí, acá es al revés. La sustancia gris se encuentra de manera interna y la sustancia blanca de manera externa. Es lo inverso al encéfalo en la médula espinal. ¿Ya? Entonces, esta es la clásica representación de un corte transversal de una médula espinal donde vemos la disposición en H de la sustancia gris y externamente la sustancia blanca, ¿no? Ahí lo estás viendo en la imagen. ¿Listo? Y este orificio en la parte central es el conducto impending. Muy bien. Listo. Continúo si es que no hay más dudas hasta aquí.
Luego del sistema nervioso central, conformado por encéfalo y médula, tenemos el sistema nervioso periférico. Muy bien. Este sistema nervioso periférico, como te dije, está conformado por los nervios que ingresan, salen del encéfalo, ingresan, salen de la médula espinal. Los que ingresan y salen del encéfalo son los craneales. Y por otro lado de la médula espinal son los nervios raquídeos. ¿Cómo se dice? Eh, esta disposición o esta cantidad o clasificación, debes aprendértelo. Por ejemplo, en los nervios craneales son de 3 tipos: sensitivos, motores y mixtos, ¿no? ¿Cuántos son los sensitivos? Son el 1, 2, 8. Los motores son el 3, 5, el 6, el 11, perdón, 3, 4, 6, 11 y 12. Los mixtos son el 5, el 7, el 9 y el 10. Los nervios raquídeos, ¿cómo se distribuyen? Bueno, son 8 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares y 6 sacros. Muy bien. Debes aprenderte cuál es la función de cada uno de estos nervios, sobre todo los craneales, que puede ser pregunta de examen. ¿Ya? Por ejemplo, los sensitivos obviamente están relacionados solamente con el órgano del sentido. Puede ser el 1, que es el olfatorio, el 2 es óptico y el número 8, que es el estatoacústico, que es sensitivo, que se ocupa obviamente de la audición. Muy bien. En cambio, motor solamente es un nervio relacionado a la actividad motora, a la función motora. En cambio, el mixto es una mezcla de ambos, sensitivo y motor. Muy bien. ¿Listo? Entonces también hay que aprenderse la distribución de estos nervios raquídeos que emergen de la médula espinal, como lo estamos viendo en la imagen. Muy bien. Como parte del sistema nervioso periférico también encontramos al simpático y parasimpático. Ya sabemos que el simpático se encarga justamente de excitar, ¿no? Se encarga de, pues, eh, se encarga de excitar, de activar, mientras que el parasimpático inhibe, es un vago, por decirlo así. Por eso que son antagónicos, porque el normal funcionamiento de alguna estructura o víscera depende de la acción continua, de la acción conjunta de ambos sistemas, que van a establecer, como te decía, un equilibrio dinámico entre ambos. Por ejemplo, mientras que a nivel de la pupila el simpático dilata, el parasimpático contrae. En cuanto a la producción de saliva, el simpático disminuye, el parasimpático incrementa. Por eso decimos, el simpático te excita. Quiere decir que el simpático te ayuda para actuar, para accionar, sea para luchar o huir, ¿no? De una situación. ¿Listo? Luego tenemos las meninges. Las meninges son justamente membranas de tejido conectivo que van a envolver tanto la médula espinal como el encéfalo. Y ahí lo tenemos. Ahí tenemos los tipos de meninges, siendo la más externa la dura madre, la intermedia aracnoides y la más interna la pía madre. Muy bien. Y acá están justamente los órganos de los sentidos, donde ahí tu compañera, ¿no? Hace la pregunta, ¿no? Tú sabes que los órganos de los sentidos son estructuras que ya previamente, tal vez en el colegio, hemos hablado de los órganos sensoriales, que van a ser, pues, órganos que van a poder estar constituidos por receptores, ¿no? Estos órganos sensoriales relacionan a los organismos con nuestro medio exterior y permiten recibir información sobre su entorno. Estos órganos sensoriales, al estar constituidos por receptores, estos órganos pueden detectar, ¿no? Estímulos, diferentes estímulos dependiendo del receptor. Por ejemplo, si el receptor es mecanorreceptor, puede detectar cambios en la presión. Si el receptor es del tipo fotorreceptor, puede detectar cambios en la luz. Si es quimiorreceptor,
puede detectar sustancias químicas. Si es de tipo termorreceptor, puede detectar cambios en la temperatura. Y si es nociceptor, estos receptores se activan por presión o temperatura extrema o de repente alguna sustancia química que es nociva. Muy bien. Estos son los receptores sensoriales, que van a ser estructuras que van a reaccionar, van a responder a la información acerca de cambios en nuestro ambiente interno o externo. Estos receptores, ¿no? Van a ser terminaciones neuronales o células especializadas, ¿no? Que van a estar en estrecho contacto con las neuronas. Muy bien, entonces estos son los tipos de receptores, como ya te he mencionado, se clasifica según el tipo de estímulo. Y ya hemos visto los diferentes estímulos que estarían activando a estos 5 tipos de receptores principales: mecanorreceptores, fotorreceptores, quimiorreceptores, termorreceptores y nociceptores. Entonces vendrá aquí la siguiente pregunta. Y de los órganos de los sentidos, pues, por ejemplo, sabemos que son el sentido del tacto, el sentido del olfato, de la vista, del gusto, del oído. Todos estos receptores se encontrarán, por ejemplo, en todos los sentidos o dependiendo del sentido estará determinado receptor. Entonces, por ejemplo, en el sentido del tacto no vamos a encontrar todos, solamente algunos, ¿cierto? Para que pueda cumplirse este sentido del tacto, los receptores se encuentran en la piel. Y tú sabes que la piel tiene muchos receptores, pero no todos se van a encontrar. Por ejemplo, ¿cuáles se encontrarían en el sentido del tacto? A ver, chicos, ¿me pueden ayudar de repente participando a través del chat? ¿Qué receptores encontraríamos en la piel, que es el principal órgano del sentido del tacto? Podemos encontrar aquí, en el sentido del tacto, por ejemplo, mecanorreceptores, podemos encontrar también termorreceptores y nociceptores. Por ejemplo, estamos viendo la imagen, tenemos entre los mecanorreceptores el corpúsculo de Meissner, corpúsculo de Ruffini, ¿no? Entre otros. Los termorreceptores encontramos el corpúsculo de Krauss. Entre los nociceptores podemos encontrar el corpúsculo de Pacini. Muy bien. Y así también en los otros sentidos, ¿no? Tenemos también en el sentido de la vista, podemos encontrar, ¿no? Fotorreceptores, por ejemplo, ¿no? En el sentido de la audición podemos encontrar otro tipo de receptores. Podemos encontrar, por ejemplo, mecanorreceptores en el sentido de la audición. En el sentido del gusto vamos a encontrar olfato, por ejemplo, quimiorreceptores. En gusto también quimiorreceptores, ¿no? Entonces, estos son los principales órganos de los sentidos. Por ahí creo que, a ver, la compañera que me ha preguntado, a ver, tu compañera creo que ya no se encuentra. Entonces, chicos, eh, ¿alguna otra consulta adicional para sacar provecho a los que están presentes? ¿Alguna duda con respecto a esta semana, semanas anteriores? Por favor, vuelvo a indicarlo, pueden plasmar en el chat o levantando la manito, ¿ok? Para sacar provecho a esta clase, chicos.
Muy bien. Entonces veo que no hay dudas. Voy a pues aperturar la separata de esta semana para ver si de repente por ahí les puedo ayudar con alguna pregunta elaborada esta semana. A ver, en esta semana el número 9, este es el material que se te ha proporcionado con respecto al sistema nervioso. Ahí está, ¿no? Tienes bastante lectura por repasar, donde te plasma también lo que son los tipos de sistema nervioso. Ahí está, lo que ya te había mencionado al inicio, los 3 modelos o tipos de sistema nervioso, cómo se da el arco reflejo, que es el camino que sigue el impulso nervioso desde el receptor hasta que llega al órgano efector, cómo se da la sinapsis. Bueno, tú sabes que la sinapsis no solamente se da entre 2 neuronas, puede ser también entre una neurona y una célula efectora. Cómo se da la transmisión del impulso nervioso. Ahí está cómo se da el desarrollo embrionario del sistema nervioso central, conformado por, claro, el sistema nervioso central está conformado por el encéfalo y la médula espinal. Muy bien, luego tenemos, ¿no? Los tipos del sistema nervioso, el central, el periférico, muy bien, con sus respectivos nervios, el periférico, craneal y raquídeo. Luego te proponen una tablita de cada uno de los nervios, esos son los nervios craneales, ¿no? Son los 12 nervios craneales. Y acá tenemos la representación de nuestro encéfalo, ¿no? Comenzando con los hemisferios cerebrales. Ahí está la representación desde otro ángulo del encéfalo, indicando la presencia del cerebro anterior, medio y posterior. Acá están justamente los lóbulos determinados por las cisuras, que son estas depresiones que marcan zonas llamadas lóbulos, cada uno de ellos involucrado a cierta función, que ahí se detalla en la imagen. Luego tenemos la médula espinal. Ahí están las funciones del sistema parasimpático y simpático. Recuerda que el simpático ayudaba a una situación que tengas que, pues, luchar o huir, ¿no? Porque el simpático excita, el parasimpático inhibe. Ahí está, ese es un cuadrito muy importante donde vas a encontrar justamente las diferencias entre simpático y parasimpático. Muy bien, entonces en este momento te estoy presentando el material, ¿no? El material donde pronto te voy a mostrar las preguntas de la semana. Repito nuevamente, si tuvieras una consulta, duda, alguna pregunta en particular, puedes indicarla a través del chat o levantando la manito para ayudarte, pues, pase a que actives tu audio. Muy bien, y esta clase termina, o de la semana 9 terminó en el tema de los órganos de los sentidos. Muy bien, ahí están los 5 órganos de los sentidos. Ahí está el olfato, sentido del gusto. Muy bien, y ahí vienen los ejercicios. Ahí están, los ejercicios de esta semana. Muy bien. ¿Sería la C? A ver, te dice, ¿no? Durante una exploración neurológica rutinaria, se comprueba que un paciente tiene disminuida la sensibilidad cutánea en la región facial, ¿no? Por ello se sospecha que el nervio craneal afectado, a ver,
Si quieren nos guiamos. Sería Por el acá está. trigémino, Acá, porque aquí se sí. encarga de la sensibilidad del frente, del cuero cabelludo, del párpado superior, al lado de la nariz y dientes. El, el sensitivismo. Claro, porque para comenzar te dice disminución de la sensibilidad cutánea en la zona facial. Entonces sugiere, a ver, que en este caso sea un nervio, a ver, de la zona facial. Muy bien. Y luego te dice sensibilidad cutánea. Muy bien. Oculomotor, no. Óptico facial. El facial tiene que ver más que nada de la expresión facial. En cambio, el trigémino, este nervio tiene que ver con la sensibilidad tanto de la frente, del cuero cabelludo, del párpado superior, de los lados de la nariz, de los dientes. Y se descarta el facial ya que está relacionado más que nada con el movimiento de los músculos de la cara. Muy bien. Entonces, exactamente como dijiste, sería la C. ¿Ya? La respuesta de esta pregunta número 1 es la C. Sería trigémino. Muy bien. Y como te dije, no se considera el facial, que es el número 7, el par 7, ya que está relacionado más que nada con el movimiento de los músculos de la cara. ¿Ya? Con movimiento de músculo se refiere a los tipos de expresiones que da la cara. Claro, claro, ajá, porque el facial tiene que ver con la expresión facial, ¿no? Cuando sonríes, cuando te molestas, ¿no? Esos movimientos que haces en el rostro para generar diferentes expresiones, ¿no? A eso se refiere particularmente. Pero como la pregunta hace mención a la sensibilidad, entonces eso de sensibilidad, el nervio involucrado es el trigémino, que tiene que ver con las sensaciones de la piel facial. Muy bien, nos vamos con la siguiente. Te dice, durante una excursión a la playa, Juan observa una serie de medusas flotando en el agua. Intrigado por su forma y comportamiento, se pregunta sobre el tipo de sistema nervioso que poseen estos organismos. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el sistema nervioso de la medusa? Para comenzar, una medusa formaba parte del grupo de los nidarios, ¿te acuerdas? A ver, vamos a regresar por acá. Y acá estaba justamente la representación de una medusa. La medusa es un nidario. Y por lo tanto, los nidarios van a presentar, ¿no? Unidades llamadas protoneuronas que van a formar una red difusa, descentralizada. Por eso que su sistema nervioso, su modelo de sistema nervioso recibe el nombre de sistema nervioso reticular o a veces le dicen difuso, ¿no? Que le permite pues responder de manera pues general a los estímulos ambientales. Muy bien, por eso que la clave de la pregunta 2 Sería la C. estaría, sería la C. Esa sería la respuesta. Muy bien. ¿Listo? A ver, vámonos a otra pregunta. Luego te dice, en un estudio sobre una nueva droga que afecta la función del sistema nervioso, al sistema nervioso autónomo, los investigadores descubren que el fármaco
se encarga de bloquear la acción de un neurotransmisor específico. Como resultado, los consumidores, ¿no?, experimentan una disminución, te dice, en la frecuencia cardíaca y una dilatación de los vasos sanguíneos. El neurotransmisor bloqueado probablemente sea, ¿cuál te dice, no? La E, el ácido gamma aminoburítico GABA. A ver, entonces, vamos a primero a ver, dice, disminución de la frecuencia cardíaca y dilatación de los vasos sanguíneos. A ver, nos vamos No, por acá. disculpe, creo que sería la B. A ver, vamos a ayudarnos de este esquema. Ya, te dice que experimentan disminución de la frecuencia cardíaca, porque están hablando del sistema nervioso autónomo, o sea, vegetativo. ¿Cuál de estos tiene que ver justamente con la disminución de la frecuencia cardíaca y dilatación de los vasos sanguíneos? Eso tiene que ver el parasimpático, por ejemplo, ¿no? Pero sucede que el parasimpático, ¿no?, está relacionado justamente, ¿no? Por ejemplo, la noradrenalina va a ser un neurotransmisor del sistema nervioso simpático que se va a encargar, ¿no?, de aumentar la frecuencia cardíaca y la constricción de vasos sanguíneos. Y si se bloquea la acción de esta noradrenalina, ¿qué observarías? La disminución de la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, leyendo la pregunta, a ver, ¿qué te dice, no? Te dice, ¿no? Sabemos que los efectos que te acabo de decir, disminución de la frecuencia, dilatación de un vaso sanguíneo, viene a ser pues como que estuviera actuando el parasimpático. Pero tú sabes que un efecto contrario es el simpático. Entonces, el simpático quiere decir que estaría elevando frecuencia cardíaca, ¿no? Constriñendo vasos sanguíneos. Entonces, para que esté bloqueado, te dice, ¿no? Porque justamente hay un fármaco que está bloqueando la acción de un neurotransmisor y el resultado es que más bien se disminuye. En vez de estar elevada la frecuencia, está disminuida. En vez de estar constreñida, está dilatada. Entonces quiere decir que hay un neurotransmisor, ¿no?, bloqueado que ayuda al sistema nervioso simpático y esa es la noradrenalina. ¿Ya? Entonces por eso que la clave aquí de la 3 vas a marcar la noradrenalina. ¿Ya? Noradrenalina, la B. Muy bien. A ver, vamos con la siguiente pregunta, que es la pregunta 4. A ver, voy a ubicarme en la pregunta 4. Te dice acá. En la pregunta 4 te dicen, ¿no? En las esponjas marinas, la ausencia de un sistema nervioso es notable, pero eso significa que no pueden responder a estímulos, sea físicos y químicos. Por ejemplo, si hay una alteración del flujo de agua que circula a través de su cuerpo, es posible que gracias a la acción coordinada de unas células especializadas, ¿cómo se llaman estas células que presentan las esponjas, los poríferos? Porque sabemos que una esponja, si bien es un organismo pluricelular, carece de tejido. Por lo tanto, sus células no están realmente pues sincronizadas, pero sí podemos hablar de un grupo, un tipo de célula que va a ayudar mediante movimientos coordinados, va a permitir la circulación del agua a través del cuerpo de la esponja. ¿Sería Esta la B? célula,
Ajá, esta célula bastante conocida y que ya se habló en semanas anteriores, ¿no? Es el cuanocito. Muy bien. Por lo tanto, la clave está en la B de bueno. ¿Listo? Ahí hablan de, a ver, por ejemplo, los escleroblastos, por si acaso, van a ser células que van a encargarse de producir, secretar las espículas, ¿ya? Que son estructuras, pues, microscópicas, rígidas, que van a proporcionar soporte y protección a una esponja, por si acaso, ¿ya? Si es que tenías la duda de que era un escleroblasto. Muy bien. Vámonos a la siguiente pregunta, la pregunta número 5. Te dice, ¿no? Durante un experimento con ratas, los científicos realizaron estimulación en una región específica del cerebro y notaron que los animales exhibían un incremento en la ingesta de alimento, aumento del peso como resultado. ¿Cuál es la región cerebral que estaría justamente implicada, involucrada, ¿no? ¿Cuál será? ¿Te acuerdas? Hace un rato que mencionamos la función, a ver, de cada uno, porque te dice acá, ¿no? Región cerebral. Con eso te restringe que es una parte del cerebro. ¿Pero cuál? Y dice, ¿no? Es una región específica del cerebro que tiene que ver justamente con la ingestión de alimentos, también tiene que ver con el peso corporal. ¿El hipotálamo? Exactamente. El hipotálamo es una región del cerebro que va a desempeñar un papel importante en la regulación del apetito, metabolismo, ¿no? Su estimulación puede provocar un aumento en la ingesta de alimentos y, por lo tanto, el aumento del peso. Por lo tanto, la clave aquí en la 5 está en la A. ¿Listo? Siguiente, pregunta número 6. Te dice, después de sufrir un accidente automovilístico, Daniel muestra dificultades para mantener el equilibrio. Caminar en línea recta. Eso es lo que te decía, como caminar como si estuvieses borracho, ¿no? Según lo observado por el médico, estas dificultades podrían estar relacionadas con una lesión a nivel de ¿dónde se habrá lesionado Daniel? ¿Qué parte del cerebro? ¿Qué parte del encéfalo? Sería al nivel del cerebelo, ya que el cerebelo Eh, se encarga del movimiento ajá, coordinado y claro. cognitivo. El cerebelo, como te dije, tenía tres funciones principales. Una tenía que ver con dar la energía o reforzar las contracciones musculares. Segundo, tenía que ver con el equilibrio y la postura. Y tercero, con la coordinación de movimientos finos. Entonces, justamente el hecho de no poder mantener el equilibrio y caminar en línea recta son consecuencias de una lesión a nivel de cerebelo. Muy bien, por lo tanto, la clave de las 6 está aquí en la A. Muy bien. Siguiente pregunta, la 7. Te dice, ¿no? En los vertebrados encontramos el sistema nervioso más complejo y desarrollado, caracterizado por ser dorsal, estar protegido y ser notablemente más evolucionado que en los invertebrados. Este sistema nervioso se compone principalmente de dos estructuras principales. ¿Cuáles son estos dos componentes? Porque te habla de los vertebrados, un sistema complejo, desarrollado. Te están hablando del sistema nervioso central, ¿verdad? Y este sistema nervioso central estaba conformado tanto por encéfalo como por médula espinal. Por lo tanto, la respuesta de las 7, bastante sencillo, sería este, la médula espinal. Muy bien.
¿Listo? Siguiente pregunta. Pregunta número 8. Te dice, durante una sesión de laboratorio del curso de zoología, se trabajó con las planarias, dividiendo longitudinalmente dos individuos. Después de algunas semanas se observó que ambas partes se regeneraron por completo y si se analiza el sistema nervioso regenerado de cada uno, ¿qué estructuras esperarías encontrar? Te dice, ¿no? A ver, entonces hay que recordar un poquito con respecto a las planarias. Acá tenemos a las planarias. ¿Listo? Entonces, las planarias, ¿qué estructuras presentan? Bueno, las planarias presentan ganglio cefálico, presentan cuerdas nerviosas transversales y cuerdas nerviosas longitudinales. Muy bien. Entonces, esas son las estructuras que vas a poder notar en una planaria. Entonces, presentarán, a ver, ¿qué te dice? En estos gusanos planos, ¿qué esperas encontrar? Vamos a encontrar, como te dije, ganglios cefálicos, ¿no? Que son ganglios anteriores, son unos ganglios cerebroideos. También vas a encontrar esos cordones nerviosos longitudinales que estás viendo allí. Esos cordones nerviosos longitudinales también lo vas a encontrar, ¿no? Que se extiende, claro, a lo largo del cuerpo de este individuo. Y si se regenera completamente después de una división longitudinal, cada nueva planaria desarrollaría estas mismas estructuras nerviosas. Por eso que se espera encontrar la A, un par de ganglios cerebroideos y cordones dispuestos longitudinalmente. Esto de acá. ¿Bien? ¿Listo? En la siguiente pregunta te dice, ¿no? En el desarrollo embrionario de los vertebrados, el tubo neural se forma a partir de la placa neural, la cual se pliega y se cierra formando un tubo. Esta pregunta hace referencia aquí, por acá estamos, con respecto al desarrollo embrionario, acá está, por si acaso. Entonces te dice, ¿no? Posteriormente ese tubo se diferencia en tres vesículas primarias, ¿sí? Lo estás viendo en la imagen. Y de estas vesículas, ¿cuál dará origen al cerebelo? A ver, ¿dónde está el cerebelo acá? ¿El cerebelo dónde se encuentra? A ver, acá está. Acá está el cerebelo, ¿viste? El cerebelo vino del metencéfalo, pero el metencéfalo vino a su vez del robencéfalo, porque están hablando de las vesículas primarias, ¿cierto? Están preguntando por las vesículas primarias. Entonces, ¿cuál dará origen al cerebelo? Es el Rombencéfalo. El Ajá, rombencéfalo. exactamente, el robencéfalo, que viene a ser la vesícula primaria del tubo neural, que posteriormente, claro, se divide en dos vesículas secundarias, ¿no? Listo, entonces la clave de la 9 estaba acá, pues en la C. ¿Listo? Luego tenemos la 10. Te dice, en el sistema nervioso humano, las neuronas se clasifican en tres tipos principales, según su función. ¿Listo? ¿Cuáles son? Dice, las neuronas sensoriales son responsables, y acá está, mira. Ahí lo estás viendo, ¿no? Ahí, disculpen. Ahí estás viendo a las neuronas. Por ejemplo, las neuronas sensitivas
se encargan de llevar, te dice por acá, o sensoriales, te dice, son las que se encargan de llevar información desde los receptores hacia el sistema nervioso central. Sí, y acá están, mira, las neuronas sensitivas. ¿Listo? Ahí está, la neurona sensitiva. Parte del receptor hasta el centro integrador, que puede ser el sistema nervioso central. Puede ser tanto encéfalo como médula espinal. Dice, ¿cuál de las siguientes opciones describe correctamente la función de una interneurona? ¿Listo? ¿Y dónde vemos la interneurona? Acá está. Ahí está la interneurona, mira. Acá se encuentra la interneurona. ¿Listo? Entonces, ¿de qué se encargan las interneuronas? Estas interneuronas, como estamos viendo, son neuronas intermediarias que se van a encargar de transmitir la información de una neurona sensorial o sensitiva hacia la neurona motora, dentro, claro, de un sistema nervioso central, en este caso, un componente del sistema nervioso central que es la médula espinal. Entonces, a ver, ¿cuál sería la clave de acuerdo a la descripción que te hice? Dice, a ver. ¿Lleva la información desde el sistema nervioso central hacia los órganos efectores? No. ¿Lleva la información de los órganos efectores al sistema nervioso central? ¿Lleva la información desde los órganos? No. ¿Lleva la información desde la neurona sensorial hacia la neurona motora? Sí. Por lo tanto, la clave de esta pregunta estaría en la B. ¿Listo? Esa sería la función de una interneurona. ¿Ya? Son neuronas intermediarias que transmiten información de la neurona sensorial o sensitiva a la neurona motora dentro de un sistema o del sistema nervioso central. ¿Ya? A ver, siguiente pregunta. La pregunta número 11. El cerebro humano se divide en varios lóbulos, cada uno con sus funciones específicas. Ajá. Tenemos por acá, por ejemplo, a ver, ¿dónde está la imagen? Acá. Listo. Se dice, Felipe, imaginémonos que sufre un accidente en el cual sufre un fuerte golpe en la cabeza. Pierde momentáneamente la capacidad de procesar e interpretar estímulo visual recibido por los ojos. Muy bien. ¿Cuál sería el nombre de este lóbulo cerebral que estaría relacionado con la visión? A ver, ¿cuál sería? El lóbulo occipital. Exactamente, porque el lóbulo occipital es una región del cerebro encargada de procesar, interpretar los estímulos visuales, ¿no? Entonces, la respuesta sería justamente la D. ¿Listo? Esa es la respuesta de esta pregunta número 11. A ver si continuamos una siguiente pregunta. Estamos en la 12, ¿no? Tiene que ver justamente con el sistema nervioso autónomo vegetativo y eso está por acá. A ver, aquí está. Entonces te dice, ¿no? Este sistema nervioso autónomo o vegetativo está compuesto por dos divisiones, te dice, ¿no? ¿Cuáles son esas dos divisiones? El sistema nervioso simpático y el parasimpático. Estas divisiones tienen efectos opuestos en diversos órganos y sistemas del cuerpo en relación con el corazón.
¿Cuál es el efecto del sistema nervioso parasimpático? Te dice por acá. ¿Cuál será justamente el efecto del parasimpático? Muy bien, parasimpático. A ver, ¿cuál es el efecto del parasimpático? Recuerda que el efecto del parasimpático son varios, ¿no? Como por ejemplo, pero dice en relación al corazón. Ya me está puntualizando con respecto al corazón. Si es con respecto al corazón, pues va a reducir la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, no aumenta, sino reduce. ¿Listo? Entonces, la respuesta de la 12 está en la B, de bueno, disminuye la frecuencia cardíaca, lo que se llama también bradicardia, perdón, bradicardia. La sinapsis. A ver, otra pregunta que tiene que ver con la sinapsis. Te dice, es la región de comunicación entre dos neuronas, donde se transmite el impulso nervioso de neurona a otra. En la sinapsis química, te dice, el paso del impulso implica la liberación de neurotransmisores desde la neurona presináptica a la posináptica, ¿cierto? ¿En qué estructuras se almacenan estos neurotransmisores antes de ser liberados? Es una buena pregunta. Si bien lo estamos viendo, pues, en vesículas, ¿no? ¿No? ¿Cómo se llaman? Se almacenan en vesículas, pero se llaman vesículas sinápticas. Y acá está, justamente lo indica acá en inglés. No sé si lo logras visualizar, pero dice vesículas sinápticas. Muy bien. Y cuando llega el impulso, estas vesículas se van a fusionar con la membrana, tal como lo estás viendo en la imagen, y liberan los neurotransmisores hacia esta hendidura sináptica. Por lo tanto, la clave de la 13 está en la D de dado. Muy bien. 13 D de dado. Vamos con la siguiente pregunta. Recuerden, chicos, que terminando este, ¿no?, repaso de la separata, si tienes alguna duda, ve plasmándola en el chat, una duda particular de otro tema tal vez desarrollado hasta el día de hoy, de la 1 a la semana 9, puedes indicarlo a través del chat o levantando la mano, ¿no?, al término del desarrollo de esta separata. ¿Ok? Pregunta número 14. Los nervios craneales son un conjunto de pares de nervios. Claro, los nervios craneales están acá. ¿Te acuerdas? Aquí está. Ahí están los nervios craneales. Entonces, estos son un conjunto de pares de nervios que emergen directamente del encéfalo, ¿no? Por eso que se llaman craneales. Algunos de estos nervios tienen funciones sensoriales, mientras que otros tienen funciones motoras. El par craneal responsable de la función auditiva y del equilibrio es ¿cuál? Por eso que es preciso que te aprendas las funciones de cada uno de estos nervios craneales. Muy bien, ¿cuál sería el responsable de la función auditiva y del equilibrio? Es el par número 8, ¿cierto? El 8 también es conocido como estatoacústico. Muy bien. O muchas veces le dicen el nervio vestíbulo-cloquiar,
es el encargado pues de la función auditiva y del equilibrio. Muy bien, entonces ese es el par número 8. Por eso que la respuesta está aquí. Ahí está. La 14E. Bueno, estamos a punto de terminar ya esta separata, chicos. Para quienes acaban de ingresar, tal vez, si hay alguna duda, consulta, tengan una pregunta en particular, por favor, lo van indicando a través del chat. Puede ser preguntas de la semana 1, 2, 3, hasta el día de hoy, que estamos en la semana 9. Muy bien. Nos vamos a la pregunta número 15. Te dice, la sinapsis es el proceso mediante el cual se transmiten los impulsos nerviosos. Acá está la sinapsis. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre la sinapsis? A ver, te dice. La despolarización de la neurona presináptica inhibe la liberación de transmisores. Estamos buscando la correcta. ¿Ah? Luego te dice, ¿las neuronas están físicamente conectadas? No, ¿verdad? Los neurotransmisores se liberan en el soma, no, sino en la hendidura sináptica. Los receptores sinápticos se encuentran en el axón de la neurona posináptica, no, sino en el soma. Las neuronas están completamente separadas por un espacio sináptico. Sí, hay una hendidura de unos 120 angstroms de diámetro. Por eso decimos que en la sinapsis hay contigüidad, debido a la presencia de ese espacio o hendidura. Por lo tanto, la clave de la 15 estaba en la E. Muy bien, E. ¿Listo, chicos? Para quienes acaban de ingresar, por favor, repito, si tienes alguna duda en particular, por favor, plásmalo a través del chat o levanta la manito para darte pase a que actives tu audio. Muy bien. Entonces, hasta aquí tenemos alguna duda, chicos, ya que esta es la última pregunta del material. Muy bien. Esta es la última pregunta del material. Ya hemos también dado un breve resumen de la clase de esta semana, número 9, que corresponde al sistema nervioso y órganos de los sentidos. Muy bien, chicos. ¿Alguna duda en particular? Muy bien, chicos. Si no hay dudas, voy lanzando preguntas al azar y te agradeceré, pues, vayas respondiendo. Si gustas a través del chat, activando tu audio, de manera que ya vayamos acabando con un breve repaso. Muy bien. A ver, chicos, ¿cuáles son los 3 modelos de sistema nervioso? Son 3. ¿Cuáles son? El simpático, el parasimpático y... Ah, espere. Modelos. Ajá, modelos. O tipos de sistema nervioso que podemos encontrar en todos los seres vivos. Entonces te lo digo, ¿ya? Estos tipos son reticular, ganglionar y el encefálico. ¿Ya? Son 3. A ver, chicos. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estos 3 es el más complejo? El encefálico. Perfecto, el encefálico. El encefálico es un modelo o tipo de sistema nervioso presente ya en vertebrados, ¿no? Y vamos a reconocer 2 zonas, ¿no? Bien diferenciadas, lo que se llama el encéfalo y la médula espinal. ¿A qué denominamos arco reflejo? ¿Qué es el arco reflejo?
¿Se acuerdan? Es el camino que sigue el impulso nervioso desde el receptor hacia el órgano efector. Quiere decir que pasa, ¿no? Llega al receptor, pasa por una vía sensitiva conformada por neuronas sensitivas, llega al centro integrador. El centro integrador puede ser la médula espinal o el encéfalo. Luego sale del centro integrador y va vía motora a través de los nervios motores y es materializado gracias a este órgano efector, que puede ser el músculo o puede ser una glándula. Entonces, resumen, el arco reflejo es el camino que sigue el impulso nervioso. Listo. Siguiente pregunta. Profesora, Dime. ¿me podría ayudar con una pregunta que se lo voy a enviar por el chat? Ya, está bien. Mientras que me vas enviando, yo voy lanzando otra pregunta tal vez. A ver, chicos, la sinapsis se da a nivel solo de neuronas, entre neurona y neurona. Chicos, a ver, voy a descargar tu pregunta por acá. Entonces recuerda que la sinapsis no solamente se da entre neurona y neurona, también puede darse entre neurona y célula efectora. A ver, estoy copiando tu pregunta al PPT. ¿Ya? A ver, ¿dónde está? Aquí estamos. Aquí. Voy a minimizar. A ver, acá estamos. Muy bien. Y nos vamos acá. Acá está. A ver. A ver, a ver, a ver. Y yo tengo por acá. Entonces, el primero te dice que no puede mover el párpado superior. Interfiere con la visión. Entonces, si no puede mover el párpado superior, tiene que ver con una función. A ver, es oculomotor, puede ser. A ver, el oculomotor, o sí, el oculomotor. El oculomotor. Movimiento párpado. ¿Ya? Entonces, es el oculomotor, por ejemplo, que tiene tanto su función motora como sensitiva. No, solamente motora. El oculomotor. Entonces, este primero vamos a añadir, puede ser el 3. Muy bien, el par 3. El troclear, a ver, el troclear tiene que ver con el movimiento rotación del globo ocular, así que no, acá te está diciendo párpado superior. Ya, luego te dice el segundo tiene problema auditivo, sensación de vértigo, o sea, mareo, sensación de que está girando. Entonces, este
A ver, tiene que ver con el equilibrio. Ya, tiene que ver con el equilibrio. Entonces el problema aquí sería pues el nervio acústico, que tiene que ver con el equilibrio, el par 8. Porque otro que tenga que ver con el equilibrio, no, solamente es ese, el acústico. Luego tenemos la visión del ojo afectado se puede perder de forma parcial o total. Tiene que ver con la visión. Entonces, el nervio que está relacionado con el sentido de la vista es el óptico. Entonces, es el par 2. No sé si lograses encontrar la respuesta. ¿Cuál sería? A ver, con todos los datos podemos inferir que los pacientes se encuentran afectados en los siguientes nervios craneales. A ver, ¿cuál sería la respuesta? Que sea 382. 382. Este, ¿no? La letra C Esta sería es, entonces. ajá, esta es la clave. Y ya, muchas Ahí. gracias. Ajá. Listo, muy bien, chicos. ¿Alguna consulta, chicos, adicional? Así como lo hizo tu compañero, pueden lanzar sus preguntas, ¿ah? Para eso es este espacio, para poder ayudarlos en preguntas particulares que tengan ustedes de lo desarrollado hasta la fecha, de la semana número 1 hasta el día de hoy. Muy bien. Si no hay dudas, continúo lanzándote preguntas. Muy bien. Entonces ya te pregunté hace un rato con respecto a la sinapsis. Te decía, ¿la sinapsis solamente se da entre dos neuronas? No, también se puede dar entre una neurona y una célula efectora. Listo. ¿Qué beneficios o qué ventajas nos trae tener vainas de mielina en nuestros axones? ¿Hay alguna ventaja? ¿Favorecen algo la presencia de la vaina de mielina? ¿Qué opinan? ¿El que la fibra se encuentre mielinizada nos trae alguna ventaja? ¿Cuál sería? Que la conducción sea saltatoria y por lo tanto garantice que la velocidad de transmisión sea bastante alta. Tú sabes que en los mamíferos, como te dije, puede llegar a 120 metros por cada segundo la conducción del impulso nervioso. ¿No crees que es súper rápido? La siguiente pregunta. El encéfalo se subdivide en cerebro anterior, medio y posterior. ¿Qué estructuras conforman al cerebro anterior? ¿Qué estructuras conforman al cerebro anterior? Básicamente son tres, el cerebro propiamente dicho, el hipotálamo y el tálamo. ¿Y el cerebro posterior? ¿Qué encontramos en el cerebro posterior? El El, cerebelo. Ajá, cerebelo, muy bien, ¿qué más? el lóbulo optical. Estructuras del cerebro posterior son el cerebelo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Muy bien. ¿Listo? Y acá está el cerebro propiamente dicho, conformado por estas zonas, ¿no? Los lóbulos frontal, parietal, occipital, temporal. Cada una de ellas tiene una respectiva función. Dime, tenemos el hemisferio izquierdo y derecho, que está dividido por una cisura llamada interhemisférica.
Pero mi pregunta es, ¿estos hemisferios se mantienen todavía unidos? ¿Cómo se llama la estructura que los mantiene unidos todavía? Es el cuerpo calloso, como lo estamos viendo en la imagen. ¿Listo? A ver, para terminar ya mis últimas preguntas. ¿Por qué era importante el tallo cerebral? ¿Qué encontramos allí en el tallo cerebral? ¿Qué encontramos? En el tallo cerebral encontramos los centros de respiración, los centros de función digestiva, ¿no? Centros de succión, secreción, deglución, etc. Muy bien, chicos. A ver, para ir acabando. Este es el corte transversal de la médula. Y encontramos aquí dispuesto en forma de H, ¿a quién? ¿A la sustancia gris o a la sustancia blanca? La H que estás viendo en la imagen, ¿será sustancia gris o sustancia blanca? Sustancia gris. Bien, chicos, hay que repasar cada uno de estos nervios con su respectiva función y distribución. Muy bien. ¿Cuántos son en total los nervios raquídeos? ¿Cuántos son en total los nervios raquídeos? Son 31. Muy bien. Listo, chicos. Muy bien, chicos, si no hay más dudas con respecto al curso de biología, me estoy despidiendo y nos estamos viendo en una siguiente oportunidad, el siguiente miércoles. Muy bien, Chao, no se Miss, olviden cuídese mucho. hasta luego. No te olvides de traer dudas, preguntas para poder ayudarte. Nos vemos. Chao, chao.